Muy buenas, queridas amigas, queridos amigos. Soy Antonio Díez y llevo unos cuantos años dedicándome a esta ilustre profesión de la enseñanza. Este año cumplo 43 años como profesor, como profesor funcionario del Estado. 43. En todos estos años me he dedicado siempre a trabajar en la primera mitad de mi vida como profesor directamente de lengua y literatura y en la segunda mitad como profesor universitario e investigador en el ámbito de la didáctica de la lectura especialmente y de la escritura en segundo término. Ha sido mi gran preocupación, de tal manera que lo que os cuente para bien y para mal será en buena medida el resultado, el corolario de muchos años de preocupación, de cuestionarme cosas, de preguntarme cosas, de encontrar algunas respuestas que posiblemente no sean definitivas, pero yo creo que os puedan ayudar. En mi participación en este congreso se va a centrar en la llamada socialmente, popularmente, Ley CELA, la nueva ley de educación vigente desde el último día del año pasado. Bueno, vigente, que está oficialmente vigente, aunque empezará a ponerse en funcionamiento a lo largo del curso que viene. Pero es importante que vayamos conociéndola, y más todavía en una situación como la que vivimos en España, y esto creo que tanto profesores como padres conocemos perfectamente lo que estoy diciendo, una situación en la que cada 4, 6, 8, 10 años tenemos una nueva ley de educación que viene a reconducir o a cambiar o a modificar los aspectos fundamentales. Me interesa en todo caso destacar, ya que se me ha invitado a hablar precisamente de la lectura en esta nueva ley, destacar algunas cuestiones que creo que os pueden interesar, y eso es lo que voy a resumir mi participación en este congreso. En primer lugar, creo que es muy importante señalar que esta LOMLOE, que así se llama, o así la conocemos, no es en realidad una ley absolutamente nueva o radicalmente nueva, como sí fue en su momento la LOMCE. La LOMLOE pretende con toda claridad, desde el primer momento, adaptar, reconducir, modernizar la ley conocida como LOE, publicada en el año 2006. Por lo tanto, lo que vamos es a recuperar la situación legal que ya estaba establecida y que se desarrolló entre el año 2006 y 2013, 2014, que fue cuando se puso en funcionamiento la nueva ley, la LOMCE. A mí esto me parece que es un detalle muy interesante que nos puede ayudar a todos a entender mejor lo que pretendemos buscar en nuestras escuelas e incluso, en caso de los padres, en la casa, cuando nos planteamos este tema de la lectura de los niños. Ya digo, no se trata entonces de una renovación, sino de una reinstauración con algunos aspectos de modernización de la ley. Por otra parte, como sabéis perfectamente, la ley ha planteado inmediatamente una respuesta muy fuerte por parte de un sector importante de la sociedad española, especialmente vinculado a la enseñanza concertada, la enseñanza privada concertada. Y esto se ha dejado notar en todos los medios de comunicación social. Creo que es un motivo más de agradecer, además, que nos hayan dado la oportunidad de plantearnos con rigor, con una cierta seriedad, qué es lo que tiene esta nueva ley, para bien y para mal, en todo caso, ¿no? Y en lo que nos interesa especialmente en lo referente a la lectura, cómo considera la lectura y su aprendizaje en las etapas de enseñanza obligatoria y posobligatoria, que es donde nos vamos a centrar nosotros. Desde este punto de vista, creo que sería interesante pues, plantearnos algunas cuestiones, no más de 2 o 3, que pudieran interesarnos. Es decir, de acuerdo con esta nueva estructura, con este nuevo planteamiento de la ley, ¿qué podemos hacer con respecto a esa tarea que todo el mundo reconoce como trascendental, que es la de enseñar a leer o garantizar que nuestro alumnado sabe leer y escribir? Pero nosotros vamos a centrar fundamentalmente en la escritura. Y yo creo que es interesante plantearnos esto porque de alguna manera estamos hablando de una de las habilidades esenciales del proceso de aprendizaje del ser humano. Cada día más la lectura y la escritura se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para el avance en cualquier aspecto y en cualquier etapa de la educación y de la formación, desde la formación inicial básica hasta la formación continua, que abarca prácticamente toda la vida del individuo. La lectura ha sido, ya lo era antes, pero cada vez más una herramienta trascendental sin la cual es muy difícil plantearse un proceso de aprendizaje constante o incluso un proceso de participación eficaz y activa en la sociedad. De tal manera que vamos a referirnos a ese aspecto fundamental del desarrollo del ser humano, que es la capacidad de comunicarse mediante textos escritos. Y cómo aparece esta cuestión en la nueva ley, en la LOMLOE, que así la llamaremos. La ponencia pues va a ser muy elemental, se va a referir fundamentalmente a esto e intentaremos sacar algunas consecuencias interesantes para nuestra actuación, tanto como profesores como incluso como padres, al respecto.
En primer lugar, diremos que la LOMLOE no plantea una diferencia trascendental o radical con respecto a la LOE, a la ley del año 2006. Por lo tanto, en todo lo que se refiere a la lectura, estaremos prácticamente ante un calco exacto de lo que ya se decía en el año 2006. Hay algunos añadidos, pocos, los veremos a lo largo del desarrollo de mi ponencia, algunos añadidos que son simplemente complementarios, porque de acuerdo con los principios fundamentales que se desarrollan en el preámbulo de la LOMLOE, se han añadido, desde mi punto de vista, dos aspectos fundamentales que no estaban en la ley del año 2006 con respecto a la lectura y que sin embargo aparecen ahora, o que si estaban aparecían de manera mucho más discreta, mucho más superficial, y ahora se profundizan. Estos dos aspectos básicos que creo que hay que tener en cuenta son, de una parte, la transversalidad de la enseñanza de la lectura y de otra parte la incorporación más rigurosa, con más seriedad, con más implicación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, mejor dicho, de la lectura como herramienta fundamental en los procesos de incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y me parece que estos son los dos aspectos más destacados en los que de alguna manera profundiza la nueva ley y que nos pueden abrir nuevos caminos. Vámonos con el primero. La transversalidad de la enseñanza de la lectura ya estaba presente en la LOE con absoluta claridad y en más de una ocasión se repite. Aquí, en este caso, lo que se hace es hincapié, se hace mucho más hincapié, con mucha mayor fuerza, con mucha mayor trascendencia. Y se demanda además, tanto en infantil como en primaria como en secundaria. Es decir, el desarrollo de las habilidades lectoras es, desde el punto de vista de una organización general de la ley, una necesidad imperiosa y de carácter transversal. La obligación de trabajar o de responsabilizarse del desarrollo de las habilidades lectoras corresponde a todos los profesores, a todos los maestros, a todos los profesores de secundaria, en todas las áreas y de manera constante. De alguna manera se está diciendo, aunque no se dice explícitamente, que leer no es solo una actividad del área de lengua española, no es solo una actividad de carácter lingüístico o de carácter literario, que también. Y lamentablemente en España durante los últimos 15-20 años se viene confundiendo leer con leer literatura, y muy difícilmente, tanto en estadísticas como en estudios científicos serios, se hace referencia a la lectura que no sea literaria, como si leer un libro de texto, leer una revista de divulgación científica o una revista de estudios científicos, lo que sea, no fuera leer. Es decir, que de alguna manera se está proyectando la necesidad de plantearse que leer abarca todas las esferas del saber y por lo tanto es responsabilidad de todos los maestros y de todos los aspectos de la vida. Si queremos enseñar a leer a los chavales en casa, por ejemplo, no es imprescindible solo leer textos de literatura, cuentos, narraciones más o menos extraordinarias. No, hay que leer lo que sea, el periódico u otras cosas, porque la lectura abarca todos los aspectos de la comunicación propia de los seres humanos. Y esta transversalidad es una responsabilidad que se traslada desde la propia ley hacia las escuelas, ya digo, y hacia la sociedad. Leer implica comunicarse a través de mensajes escritos, y enseñar a leer significa enseñar a leer con eficacia todo tipo de mensajes, también los literarios, también los estéticos, pero todo tipo de mensajes. Incluso, como en la propia ley se menciona, en esta ley, en la LOMLOE, se menciona con bastante insistencia, no solamente se trata de textos escritos, hay que aprender a leer también otros tipos de textos, porque en el siglo XXI, como lo veremos un poquito más adelante, se está demandando un modelo de comunicación multimodal, en el que no solamente se comunica a través de textos escritos, sino a través de otro tipo de mensajes, audiovisuales, visuales solo, audio solo, pero incluso mezcla de ambos también y otros más. Y esto es trascendental, porque de alguna manera enseñar a leer implica enseñar a los individuos jóvenes, a los neolectores, a leer, entre comillas, de distinta manera cualquier elemento que les pueda resultar útil para su avance personal, social o de aprendizaje. Esto es trascendental. Entonces estamos hablando de una transversalidad. ¿Quiere esto decir que desde todas las áreas es necesario plantearse enseñar a leer? Y mi respuesta es sí. Cuando el profesor de matemáticas explica a los alumnos, me da igual lo que sea, un principio, una actuación, les propone un problema, por elemental que sea, estamos trabajando siempre desde la perspectiva de la lectura. Y eso también implica enseñar a leer. En muchas ocasiones, se ha demostrado también ya científicamente, el problema de las matemáticas o de la física o del conocimiento del medio de los alumnos no es un problema de carácter conceptual o de carácter específicamente científico, sino de carácter puramente lingüístico, porque no entienden la formulación del problema, no entienden el planteamiento, ya sea porque se ha planteado mal o ya sea porque su capacidad lectora no le permite hacerlo.
Pues evidentemente estamos ante una cuestión relacionada directamente con la lectura. Enseñar matemáticas, trabajar con matemáticas, también es trabajar con la lectura. Es decir, la responsabilidad de enseñar a leer abarca todas las esferas, todos los aspectos propios de la enseñanza en todos los niveles. El segundo de los aspectos que yo quería plantearos es el relacionado con las tecnologías de la información y de la información y la comunicación y su repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje en todas las etapas, desde la infantil en adelante y en el campo, desde el ámbito de la lectura. Esto me parece que es uno de los temas más novedosos de la ley, que incorpora con toda claridad y me da la sensación de que por primera vez, sin ningún tipo de complejos, aunque todavía de una manera no sé si suficientemente clara, pero desde luego los textos que introduce la LOMLOE nos invitan a plantearnos esta cuestión con auténtico rigor, porque yo creo que es una de las claves, no sé si es la única, pero es una de las claves más importantes de la innovación en los procesos de enseñanza de la lectura en el momento presente. Efectivamente, las tecnologías de la información y la comunicación han invadido la sociedad de una manera absoluta, rotunda, total. Ya no solamente se manifiesta en cuestiones tan interesantes como pueden ser los millennials o los post-millennials, es decir, personas que ya han nacido con las tecnologías en la mano y que prácticamente se han convertido en expertos, utilizadores o manejadores de las tecnologías de la información y la comunicación y que viven ya desde esa perspectiva. A mí lo que me importa destacar en este momento es, y la ley, la LOMLOE, así lo insinúa, que las tecnologías de la información y la comunicación están generando, y esto voy a intentar ser lo más claro que pueda, un nuevo prototipo de lector, o lo que es más importante, una nueva forma de acceder a la habilidad lectora y a la utilización de la lectura como herramienta de aprendizaje o de respuesta a las necesidades sociales reales de los individuos. Es decir, las tecnologías de la información y la comunicación están definiendo de manera indirecta, pero absolutamente definitoria, un nuevo lector, una nueva manera de producir la lectura y por lo tanto nos están demandando a los profesores una nueva manera de enseñar a leer. Si hay un nuevo lector, hay unos nuevos requerimientos de lectura, es necesario un aprendizaje diferente, un aprendizaje complementario capaz de dar respuesta a esta situación. Se están publicando ya en los últimos 10-12 años bastantes artículos en torno precisamente a esta cuestión, la definición, el dibujo, el plano del nuevo lector. Un lector que es digital no porque emplee soportes digitales, sino porque lee productos comunicativos escritos en soportes digitales para lectores digitales. Y el lector digital, el soporte digital, ya no es el soporte papel. Ya no se escribe como antes y por lo tanto no se lee como antes. No es lo mismo leer un texto digital que leer un texto en soporte escrito. Y esto es muy importante porque hasta ahora mismo se viene confundiendo con facilidad, con muchísima facilidad, con demasiada facilidad, el uso de las herramientas tecnológicas, electrónicas, como modernización. Y miren ustedes, el leer un libro, una novela convencional, en lugar de en un soporte papel, en un soporte electrónico, no es cambiar el modelo de lectura. Es la misma lectura que antes. Cuando hablamos de tecnologías digitales, no hablamos de convertir el texto escrito en papel en un texto escrito en un soporte electrónico, no, hablamos de los nuevos conceptos, de la nueva manera de trabajar, de formular los mensajes escritos, de las características del nuevo lector. Y son elementos colaterales que aparentemente no son importantes, pero que están definiendo con claridad la actitud del lector ante las formas de comunicación propias de las tecnologías de la información y la comunicación. Y hay estudios muy serios sobre esta cuestión que nos obligan a nosotros a plantearnos cómo es este nuevo lector y qué tengo yo o cómo puedo yo enseñar a leer en estos nuevos soportes a estos nuevos lectores. Hay cuestiones que aparentemente son ingenuas, pero que son trascendentales. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que últimamente tendemos a leer con mucha mayor eficacia textos cortos, textos breves, incluso fragmentos, en lugar de textos largos. Y se dice, no, es que cuando vamos en el metro pues leemos un poquito nada más, es que cuando... No, miren ustedes, es que las tecnologías de la información y la comunicación nos han enseñado a utilizar mensajes que se puedan ver de un solo pantallazo. Una de las características fundamentales de los mensajes escritos en soportes electrónicos es que no sean muy largos, que no haya que tirar mucho del scroll para ir subiendo y subiendo y subiendo, porque esto no es bueno. Lo importante es que en la pantalla
nos ofrezca cada pantalla la información suficiente. Esto reclama, evidentemente, una nueva manera de explicarse, de expresarse, de escribir, y también una nueva manera de leer. Antes, el acceso a la lectura era una forma de acceder al saber de manera directa y total. Leíamos un libro porque un libro en su conjunto se convertía en una unidad de significado. Y era muy difícil leer un libro de manera parcial. El capítulo 1 y el capítulo 2 estaban relacionados. Era muy difícil empezar a leer es muy difícil empezar a leer un libro por el capítulo 8. Claro que ha habido experimentos y cosas, pero no es lo normal. Lo normal es que se empiece por el capítulo 1, porque después de haber leído el capítulo 1 entenderíamos el 2 y así sucesivamente. Miren ustedes, ahora las tecnologías de la información y la comunicación nos obligan a trabajar con una información que nos abruma, que nos sobrepasa. Cualquier elemento de búsqueda que pongamos en cualquier buscador, no importa el nombre que le demos, nos ofrece 2 millones de respuestas. ¿Cómo podemos seleccionar? ¿Cómo podemos leer 2 millones de páginas, de sitios sobre el tema que nos interesa? He dicho 2 millones, pero pueden ser 40 millones o 400 millones. Entonces, claro, evidentemente esto es una realidad diferenciada. No podemos leer textos enteros de 500 páginas, nunca terminaríamos. ¿Qué es lo que hacemos? Aprender en primer lugar a seleccionar las fuentes de información, cosa que hace 40, 50 años era prácticamente una tarea que no era trascendental, salvo las grandes ciencias, ¿verdad? En primer lugar tenemos que aprender a diferenciar la información que nos llega para seleccionarla. Esta sí, esta no, esta no. Si no, no podríamos nunca leer. Y en segundo lugar, buscamos información precisa, concreta, muy definida, en espacios cortos. Yo quiero buscar esto, lo demás no me interesa. Entonces voy buscando aquello que me interesa y los buscadores me marcan con precisión lo que yo intento saber, lo que yo intento buscar. Y voy leyendo ese fragmento pequeño y leo, en lugar de 1, 18 o 25 o 30 fragmentos pequeños que me ofrecen información complementaria y diferente de lo que a mí me interesa. Esto implica, no sé si ustedes se dan cuenta, un nuevo lector, un lector diferente, una manera diferente de afrontar el acto de leer como actividad de comunicación más o menos enriquecida, más o menos definitiva. Pues bien, este hecho nos demanda obligatoriamente a los profesores por una parte y a los padres también por otra, pero sobre todo a los profesores, plantearnos cómo es este nuevo lector y cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar para que mis alumnos se conviertan en lectores del siglo XXI. Esto es trascendental. Cualquier ley orgánica como esta la que tenemos no puede desarrollar hasta las últimas consecuencias los principios de actuación directa, porque no es razonable de una ley orgánica. Habrá que esperar la segunda publicación de los decretos que desarrollen el currículum, etcétera, y ahí aparecerán elementos, yo espero, mucho más definidos de lo que ahora mismo entendemos por alfabetización digital. Y esto es trascendental, por lo que decía antes. No se trata tanto de que nosotros enseñemos a los alumnos a manejar las herramientas electrónicas. A lo mejor son ellos los que nos enseñan a nosotros. No, eso no es la alfabetización digital. La alfabetización digital implica enseñar a leer y a escribir desde la perspectiva de la información en soporte electrónico a los nuevos lectores, a los nuevos escribientes. Leer y escribir en el siglo XXI no es como leer y escribir en el siglo XIX, XVIII, XVII, XVI o XV. La etapa Gutenberg está siendo superada por esta nueva etapa de las tecnologías de la información y la comunicación. De ahí que haya que esperar a los desarrollos curriculares para saber hasta qué punto esto se convierte en una realidad concreta que defina la LOMLOE con respecto a la LOE. Pero la idea es esta, es intentar por todos los medios, y además así lo dice la ley, iba a leer algún párrafo, pero vamos a evitarlo, plantearnos con toda claridad cómo podemos definir, cómo podemos enseñar a utilizar los medios de comunicación electrónicos a los nuevos lectores. Descubrir ese nuevo lector y enseñar a leer de acuerdo con las nuevas perspectivas. Estos dos grandes principios yo creo que son los que plantean más novedad, más tarea renovadora de la LOMLOE con respecto a la LOE. Por lo demás, los principios fundamentales de la LOE siguen ahí y prácticamente no se han variado nada, están con los mismos textos. De ahí que podamos suponer que los criterios fundamentales de actuación de la LOE serán los que aparezcan de nuevo en el desarrollo curricular de la LOMLOE, con estas variaciones que hemos dicho, la insistencia en la transversalidad y la redefinición del lector del siglo XXI, tal y como venimos apuntando. Me permitiréis, en todo caso, que comente un par de cuestiones que aparecen en la LOE ya y que también se recogen en esta LOMLOE con respecto a la lectura, que son prácticamente los únicos elementos que aparecen en la ley orgánica, en la ley general, y que de alguna manera significaron en su momento y significan ahora una perspectiva nueva también de actuación concreta en las escuelas
en los institutos, en los colegios y también en las familias. Y es precisamente la importancia que tiene el dedicar un tiempo específico y marcado a la lectura en todos los centros por decreto ley, es decir, por obligación. Todos los centros debieran dedicar un tiempo, se establecerá cuánto tiempo es, lectivo, a la semana, al mes, a lo que sea, según un plan lector que tiene que existir en todos los centros y que, de acuerdo con la LOMLOE, debe incorporarse al proyecto de centro. Y a mí esto me parece que es también muy interesante porque creo que marca uno de los aspectos de innovación, entre comillas, más interesantes de la LOE y que se insiste también en la LOMLOE. La lectura como una actividad obligatoria incluida en los proyectos de centro. Es decir, que cualquier centro educativo tiene la obligación de planificar de qué manera se va a leer de manera ordenada y sistemática en ese centro para desarrollar el hábito lector, etc., ¿no? Y esto me parece, digo, que es una innovación que antes no estaba. Los que tenemos ya unos cuantos años, tienen que ser ya bastantes, pero bueno, podemos recordar que en las escuelas de los años 50 y 60 se dedicaba mucho tiempo a la lectura en alto, de textos generalmente de literatura o de costumbres sociales, aspectos morales, etc. En todas las escuelas, todos los días prácticamente se hacía una hora, media hora, una hora o más de lectura de libros y siguiendo con el dedo. Bueno, a algunos maestros no les gustaba lo de seguir con el dedo. Es decir, que por eso he dicho yo que es una innovación relativa. A lo mejor es que estamos recuperando viejas costumbres, viejos hábitos. ¿Es imprescindible esto? ¿Es imprescindible que en los centros haya un plan lector que garantice la dedicación ex professo a la lectura como garantía de la enseñanza de la lectura? Y la respuesta es, y tengo que decirlo abiertamente, no, no es suficiente. No es ni siquiera la mejor medida. ¿Es mala? No. A mí me parece que está bien que se dedique un tiempo por obligación en los centros a leer, de acuerdo con un plan que se puede establecer para todo el año y que puede resultar interesante. A mí esto no me parece mal. Creo que es un elemento que ayudará siempre, porque una de las formas de aprender a leer es leyendo. El que un maestro, un profesor de secundaria, un padre lea en casa y empuje a leer a los hijos es siempre una actividad favorable, positiva, no cabe ninguna duda. La pregunta es, ¿pero es suficiente? Y yo tengo que responder, no, no es suficiente, ni mucho menos. Yo creo que en las escuelas estos planes de lectura intentan solventar un problema mayor y lo malo es que en lugar de solventarlo, lo que pueden hacer es ocultarlo, y esto sí que sería perjudicial. Llamo vuestra atención como maestros, como padres, acerca de esta cuestión porque me parece trascendental. Os decía al principio que llevo 43 años como profesor de lengua en total y 21, 22 como investigador de los problemas de la lectura. Os hablo desde esa experiencia práctica como maestro, como profesor y experiencia práctica como investigador. Miren ustedes, no se puede desarrollar el hábito de hacer una cosa que no sabes hacer o que no te enseñan a hacer. Uno puede habituarse a hacer algo que sabe hacer. Evidentemente, haciendo una cosa, uno aprende a hacerla, es verdad. Pero no es el único camino. Ese es necesario. De tal manera que, desde ese punto de vista, leer en la clase es bueno, porque al leer se aprende leyendo. Esto es verdad. Pero no es menos cierto que para leer bien, para leer adecuadamente, para saber leer, tenemos la obligación inexcusable de dedicar actividades en las clases de lengua y de lo que sea, a enseñar a leer. Esto yo lo he dicho ya en muchas ocasiones en diferentes escritos y creo que es trascendental. El error que cometemos en la sociedad y en la escuela es pensar que cuando decimos que los niños a los 5, a los 6 años, que mis niños ya saben leer, en mi clase todos los niños saben leer, ya saben leer en 2 meses, en 4 meses, en 1 año, lo damos por sentado. Y creemos de verdad que los alumnos saben leer. Los alumnos se lo creen, porque por fin pueden descifrar los textos escritos. Y dicen, ya sé leer. Los padres dicen llenos de orgullo, mi hijo aprendió a leer a los 4 años y ya sabe leer. Y los maestros lo decimos también con orgullo, mis alumnos ya saben todos leer. En mayo todos sabían leer. No, no es verdad. Esto es una mentira muy grande. Cuando decimos que los alumnos a los 5, a los 6 años saben leer, lo que queremos decir es que están en condiciones de aprender a leer. Es decir, han desarrollado un aprendizaje básico sin el cual no es posible el aprendizaje de la lectura, que es
el aprendizaje relacionado con la relación que existe entre los grafemas y los fonemas, ni más ni menos. Han aprendido o están aprendiendo a representar gráficamente la palabra, y han aprendido a descodificar esa palabra escrita. Pero esto no es leer, este es un requerimiento imprescindible, básico, pero no suficiente. Aprender a leer es aprender a hacer otro tipo de cosas mucho más complejas, mucho más difíciles, que tienen que ver con el cerebro, con las neuronas, con actividades de carácter neuronal, y que es necesario enseñar de manera progresiva y constante. En realidad, lo que tendríamos que decir es, cuando yo afirmo que mis alumnos ya saben leer, lo que quiero decir es que mis alumnos ya están en condiciones de empezar a aprender a leer. Y mi obligación es leer en las clases para enseñar a leer. Leer para aprender a leer. Me gustaría que esto quedase muy claro. Tenemos la obligación inexcusable de leer en las clases para aprender a leer, para enseñar a leer. Si además de enseñar a leer, de aprender a leer, se consiguen otros objetivos de carácter conceptual, de carácter propio de las asignaturas, de lo que sea, bien está, es perfectamente posible, perfectamente válido, pero vamos a leer para aprender a leer. Y cuando un individuo empieza a aprender a leer y sabe manejarse con esa habilidad que es muy compleja, muy difícil, que es necesario, insisto, aprender de manera directa, explícita, cuando un individuo sabe leer, aprende a leer, por fin va aprendiendo progresivamente a leer, es cuando puede empezar a desarrollar el hábito lector. Porque las lecturas que haga le resultarán eficaces. Esto es trascendental, mis queridos amigos, es trascendental en la escuela y en la casa. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que leemos a los niños cuentos, historias, hasta que tienen una cierta edad, y luego ya no les leemos más? En todo caso, ahora lee tú, que tú ya sabes leer. No, miren ustedes, la lectura compartida, la lectura de intercambio entre adulto y niño, es la mejor escuela de aprendizaje lector. No basta con leer, no basta con que al niño le guste lo que está leyendo, no, hay que enseñar a leer. Y cuando yo comento con mis hijos que este personaje no sé qué, y qué te ha parecido esto, y qué crees tú que va a pasar ahora, y qué podría ocurrir si no sé qué, y qué pasaría si... Cuando yo empujo al alumno a leer de manera neuronal o racional, como ustedes quieran, estamos enseñándoles a leer. Esta es la clave, esta es una de las claves. Leer para aprender, sí, para disfrutar, para intercambiar con los hijos, pero para enseñar a leer. Leer para enriquecer la lectura, para hacer al neolector capaz de desentrañar con eficacia pragmática lo que un mensaje escrito le dice, sea del tipo que sea, literario o no literario. Esto a mí me parece que es trascendental. De la misma manera, y para complementar esto que estábamos diciendo, que es trascendental reconocer dos conceptos que aparentemente se confunden porque están muy próximos, pero que no son iguales. La comprensión lectora y la competencia lectora. Los textos oficiales nos hablan en varias ocasiones de hacer a los alumnos lectores competentes, capaces de mantener una conversación, capaces de aprender, de seguir aprendiendo mediante la lectura, etc. Es decir, lectores competentes. Pues bien, en las clases, en el aula, es muy difícil hacer que los lectores sean competentes, porque estamos en una situación que no es directa, que es socialmente marcada. Miren ustedes, un lector competente es aquella persona que es capaz de encontrar en un texto escrito respuestas a sus preguntas, soluciones a sus problemas, a sus inquietudes, a sus dudas. Es decir, un lector competente es el individuo que es capaz de acudir a un texto escrito para resolver sus cuestiones reales, sus problemas reales, en la vida real. Esto es un lector competente. En la escuela, los lectores competentes se dan de manera extraña, porque en la escuela la lectura es obligación. La lectura no se plantea como la respuesta a un problema determinado, salvo que lo haga el profesor. Estamos confundiendo en muchas ocasiones la comprensión con la competencia lectora. Comprender un texto es comprender el mensaje del texto, es decir, desentrañar el mensaje del texto. En las aulas nos quedamos ahí. Si os dais cuenta, los exámenes que hacemos de comprensión lectora son exámenes de comprensión lectora, no de competencia lectora. Es decir, truncamos la parte trascendental de la lectura, que es la eficacia pragmática, la truncamos justamente antes, en el momento de identificar la información. Pues miren ustedes, una cosa es trabajar la comprensión, es decir,
el nivel que tiene el alumno de entender el mensaje que hay en un texto, y otra cosa distinta es la competencia, es decir, la capacidad que el individuo tiene de encontrar en un texto escrito respuesta a sus preguntas, a sus dudas, a sus problemas. Y esto es lo que el Ministerio nos demanda. Lo que el Ministerio nos demanda en las leyes es que hagamos lectores competentes, es decir, individuos sociales capaces de buscar en textos escritos la respuesta a sus problemas. Pues bien, si queremos hacer lectores competentes, debemos trabajar la comprensión lectora como requisito previo, sí, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que dar un paso más, un paso al que no estamos acostumbrados, un paso que a los maestros nos cuesta muchísimo trabajo asumir. Y yo os invito a que busquéis esa situación. Es decir, os invito a que trabajéis con vuestros alumnos en escenarios de lectura pragmática, es decir, en situaciones generadas en el aula, ficticiamente, pero generadas en el aula, en las que la lectura se convierta en una capacidad, en una competencia de utilidad. Es decir, yo voy a buscar en la lectura respuesta a unas preguntas, voy a buscar en mi lectura solución a un problema, voy a buscar en la lectura información complementaria para resolver una cuestión. Esto es lo que tenemos que hacer en el aula, leer para algo. Yo creo que todo el mundo conoce un texto de Isabel Solé que se llama La finalidad lectora, las estrategias lectoras. Ahí en ese libro, que ya tiene casi 30 años, no, sí, casi, con toda claridad se manifiesta que la lectura ha de ser necesariamente práctica y el alumno, el lector, tiene que plantearse ¿para qué lee? ¿Qué finalidad tiene la actividad lectora? Esta es una de las claves fundamentales. En la LOMLOE se insinúa en bastantes ocasiones esta necesidad de hacer lectores competentes. Ojalá en los desarrollos curriculares nos planteen con más claridad todavía hasta dónde podemos llegar, pero lo planteen o no, como profesores, como maestros, como padres incluso, debemos tener en cuenta que la lectura o es una actividad de comunicación práctica, útil, o si no, no es nada. El gran error que estamos cometiendo en las escuelas desde hace muchísimo tiempo es que leemos para nada. No sé si nos damos cuenta, pero sí, leemos para nada, tanto los textos literarios como los no literarios. Mejor dicho, los textos literarios, porque los no literarios ni siquiera se evalúan. ¿Han visto ustedes alguna vez un examen que consista en poner un texto sobre las montañas? Y un examen que sea eso, leer un texto sobre montañas y ¿qué le ha leído usted? ¿Y cuántos tipos de montañas hay? Esto no se pone. Nosotros lo que hacemos es léete este cuento que es muy entretenido, muy atrevido, muy bonito, y luego haces un resumen del texto, o me dices quién es el personaje, o qué pasaba si el personaje no sé qué. Estamos en el nivel de comprensión lectora, es decir, se lee para nada, se lee para responder unas cuestiones. Esto no es práctico. La nueva ley creo que precisa un poco más, y ojalá, ya digo, desarrolle en los desarrollos curriculares, ojalá lo desarrolle con más claridad. Lo que nos plantea es hacer lectores competentes, y esto nos lo tenemos que replantear en las aulas. Vamos a intentar por todos los medios que cada vez que un alumno tenga que leer un texto, largo o corto, me da igual, tenga una finalidad. Lee esto para esto. Permítanme un ejemplo elemental que además está ya publicado en 100.000 sitios. Si yo le digo a un individuo de 11 años que lea un texto literario en el que aparece un personaje y una situación determinada, la que sea, y yo quiero que lo lea, no lo leerá igual si yo le digo, mira, vas a leer este texto y quiero que me hagas un dibujo, una ilustración sobre aquello que te parezca más interesante del texto que has leído. Léelo para hacer una ilustración. Lee el texto para hacer una ilustración. Le estoy diciendo, fíjate en las características que tenga el personaje, que tenga la situación, qué le pasa. Le estoy diciendo eso, pero yo no, lo que hago es ocultar esa realidad de comprensión lectora y la dibujo con una finalidad. Vas a hacer una ilustración. Lo que quieras, lo que te parezca más interesante, lo que te parezca más importante, no lo que me parezca a mí, sino lo que a ti te parezca más importante. Entonces, el alumno lee pensando en el dibujo que va a hacer. Es decir, la lectura se convierte en una actividad práctica, útil. Y esa lectura será infinitamente eficaz, mucho más eficaz, que si yo luego le pregunto, ¿qué características tiene este personaje? ¿Qué le pasaba no sé qué? Esto es lo trascendental. Es decir, dibujar escenarios de lectura práctica, de lectura pragmática, que puedan servir al alumno desde una perspectiva finalista, leer para algo. Esta me parece a mí que puede ser una de las grandes lecciones. Ya para terminar, solo dos palabras, la última perspectiva complementaria de la anterior, la evaluación de la lectura. Se habla de la evaluación en general, en el LOMLOE se habla de la evaluación en general, de la evaluación de las etapas, de la evaluación diagnóstica,
de cómo se puede progresar de un curso a otro. No es a esto a lo que me refiero. Yo me refiero al hecho de valorar, evaluar los niveles de lectura del alumno, el proceso de mejora de su lectura, ¿verdad? Yo creo que esto tampoco lo hacemos adecuadamente bien y en la ley no se prevé nada al respecto. No es nada fácil evaluar la competencia lectora o la comprensión lectora de los alumnos. No es nada fácil, lo reconozco. Pero es muy importante que nos lo planteemos, solo por una razón, y con esa me sobra. Cualquier objetivo didáctico no sirve de nada, no está dibujado del todo, si no ponemos al lado, justamente al lado, el criterio de evaluación. Pues bien, intenten ustedes poner junto a la lectura un criterio de evaluación y verán las dificultades que tenemos. No, es que yo lo que quiero es que comprenda el texto, pero ¿qué significa comprender un texto? ¿Qué significa reflexionar críticamente sobre un texto? Estamos diciendo que nuestros alumnos lean críticamente. ¿Qué significa eso? Vamos a intentar responder a esas preguntas, es decir, utilizar junto al objetivo de que el alumno lea el criterio de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? No es fácil evaluar. Miren ustedes, la tarea trascendental del maestro es conseguir que el alumno lea y comprenda lo que está leyendo en función de una finalidad determinada. Los grandes maestros al respecto de la lectura nos han dicho siempre que la lectura no es única ni constante, es individual y cambiante. Cuando yo le demando a un alumno que me diga cuál es la idea fundamental del texto, cuál es la estructura fundamental del texto, cuáles son las características de los personajes, le estoy demandando que responda a mi criterio de lectura, al del maestro. Y esto es injusto, porque hay otras opciones de lectura, hay otros lectores. Y el contenido de los textos puede variar en función de la intención lectora y en función de la competencia del lector. Esto es trascendental. Si yo le pregunto al alumno cuál es la idea fundamental del texto y yo sé que si no me dice esta, que es la que yo digo que es la fundamental, lo voy a calificar mal, le voy a decir no sabe leer, estoy cometiendo posiblemente un error de base. Mi planteamiento debe ser, léete esto para esta razón. Y ya no necesito más preguntas. Si lees esto, para esta finalidad, la mejor evaluación es que la finalidad se ha cumplido. Punto. El alumno ha hecho su ilustración. Ya está. En la ilustración del alumno, dibuje bien o dibuje mal, está el compendio de esa comprensión lectora. Más el hecho de que haya hecho una ilustración razonablemente adecuada al texto, digo razonablemente adecuada, es más que suficiente. No importa si esta ilustración es más compleja, menos compleja, más perfecta, no importa. El nivel de abstracción que se necesita para, leyendo un texto, inducir o inferir una imagen mejor o peor hecha, es más que suficiente en el proceso del aprendizaje lector. No nos podemos olvidar nunca, cuando trabajamos la lectura, y en esto yo creo que la ley lo marca con claridad, no lo dice, pero lo marca, no nos podemos olvidar nunca que la lectura es una actividad de comunicación que tiene un sentido pragmático. Si olvidamos esto, posiblemente nos estemos equivocando en los fundamentos de nuestra actitud, de nuestra actividad como lectores. De estas cuestiones se han publicado en los últimos años cientos, miles de páginas. Estamos todos de acuerdo en que la lectura y la escritura, pero estamos hablando de la lectura, es uno de los temas que en este momento atraen más atención en todos los sentidos. No siempre de manera razonable, pero está ahí. El tema de mis alumnos no saben leer, no leen, no les gusta leer, es un tema recurrido y constante. De ahí que se haya publicado muchas cosas. Es muy difícil decirles ahora, pues lean ustedes esto, pueden ustedes encontrar aquello. Únicamente quiero decirles, detrás de mí, no sé si ustedes lo están viendo, hay un volumen que está ahí porque lo acabo de recoger esta mañana, que es el producto de un congreso que hemos celebrado aquí en la Universidad de Alicante, en la que yo trabajo, que hemos celebrado en el mes de mayo pasado, del año 20. Son casi 1000 páginas de artículos de profesores, investigadores, alumnos de la universidad, sobre el tema de la lectura y de las dificultades lectoras. Creo que es un tema apasionante y ahí ustedes encontrarán seguramente cualquiera de los aspectos que les puedan interesar
porque en un congreso se abarcan siempre aspectos complementarios muy diferentes y bibliografía reciente es suficiente. Solo no pretendo que ustedes lo lean, porque son casi 900 páginas, pero sí que lo tengan como referente por si quieren ustedes buscar información complementaria. En cada uno de los capítulos, que son unidades independientes, son artículos independientes, pueden encontrar ustedes información suficiente sobre aspectos muy relacionados con la lectura que yo les vengo diciendo y con las dificultades de lectura, que son todos los problemas que también son interesantes. Bien, quiero ya terminar despidiéndome de ustedes y agradeciendo a los organizadores de este evento, que creo que puede resultar tan útil, a EDB por una parte, a Supertix Leo Bien y a la Asociación Española de Comprensión Lectora, de la que soy vicepresidente, y a todos ustedes, a todos vosotros, por haber seguido mi aportación al respecto, desde la esperanza de que pueda servir para dar algún tipo de respuesta, o al menos para plantear algún tipo de pregunta a vuestra actuación, tanto como profesores como en el caso de los padres como padres. Muchas gracias por todo.